Antes de empezar, ¿cómo están? Hoy entramos en un nuevo video y hoy les traigo nuevos capítulos de este fanfic. Abajo voy a dejar el link del autor original. Vayan a apoyarlo para que él pueda crear más capítulos y yo traérselos a ustedes. Si quieren también dejen sus saludos aquí porque estoy trabajando en el capítulo del leyendo de Naruto Universo 6. En el siguiente capítulo, ¿verdad? Entonces en ese capítulo pienso dar los saludos. Sin más que decir, pues los dejo ya con el video. Chao, chao. Capítulo 19. La defensa. Durante la cena de Big Bang Theory décimo Suits. Life as a la huir del restaurante que Rachel había elegido estaba en el Upper East Side, a media cuadra de First Avenue. Ese tipo de lugar italiano que llevaba allí el tiempo suficiente como para haber dejado de intentar impresionar a nadie y que, gracias a su pura consistencia, había alcanzado algo mejor que impresionante. Manteles blancos, velas en portavelas de huracán, una carta de vinos que se tomaba su trabajo en serio sin ser teatral al respecto. Martín estaba mirando su teléfono cuando Rachel se inclinó hacia adelante sobre la mesa y bajó la voz con la urgencia de alguien que había estado esperando tener esa conversación desde la concesionaria. Necesito decir algo y necesito que realmente me escuches. Martín levantó la vista. Lo que estás describiendo, usar el problema del selector de marchas como defensa de Amanda, entiendo la teoría. Es genuinamente inteligente. Rachel mantuvo la voz baja, mirando una vez hacia la mesa vecina. Pero tienes que pensar en la óptica. Construir una defensa alrededor de un defecto de diseño en un producto de BMW significa que estás, estructuralmente, en cómo se ve, señalando con el dedo a BMW. Y Pearson Hartman tiene 3 clientes corporativos en el sector automotriz. Mantuvo su mirada. A Jessica no le va a gustar que un asociado junior cree la impresión de que el bufete acepta casos contra fabricantes importantes. Martín dejó su teléfono sobre la mesa. ¿Cuándo dije que iba a por BMW? Rachel parpadeó. El selector de marchas. El argumento de confusión del operador. Eso es una defensa de comportamiento del conductor. No una reclamación de responsabilidad por producto. Juntó las manos sobre la mesa. No estoy argumentando que el coche estuviera defectuoso. Estoy argumentando que los 4 años y medio de memoria muscular de Amanda, formados en transmisiones automáticas convencionales, crearon una base razonable para un error catastrófico bajo estrés agudo. El producto de BMW no está en juicio. Lo que está en juicio es la intención subjetiva de Amanda. Rachel asimiló esto. La distinción cayó visiblemente. Explícamelo paso a paso, dijo ella. Martín miró los 2 dispositivos sobre la mesa junto a él, su BlackBerry Bold y el iPhone que había llegado en el paquete de la empresa. Tomó primero el BlackBerry. He estado usando esto desde mi primer año en Columbia. Teclado físico, retroalimentación táctil. Puedo escribir un correo de 300 palabras en esto mientras hago otra cosa y no fallar ni una tecla. Lo giró de lado y escribió sin mirar, con los pulgares moviéndose con la eficiencia practicada de un hábito largo. Un momento después, el teléfono de Rachel se iluminó en la mesa junto a sus cubiertos. Ella lo miró. Rachel, quiero dejar constancia de que articulaste comportamiento fisiológico fuera de control causado por niveles anormales de secreción de hormonas en mujeres bajo estrés sin un solo tropiezo, lo que sugiere ya sea un compromiso intelectual genuino con el material o una comodidad inquietante con la jerga que probablemente debería investigar. En cualquier caso, como tu superior, tengo la intención de mencionar a Jessica que un aumento está justificado. Rachel dejó el teléfono boca abajo. Ahora. Martín dejó el BlackBerry y tomó el iPhone. Esta es una tecnología genuinamente extraordinaria. La lógica de la interfaz es limpia, el sistema de gestos es intuitivo de una forma que parecerá obvio para todos dentro de 3 años. Lo levantó. Pero ahora mismo, hoy, no puedo escribirte ese mismo mensaje sin mirar mis manos todo el tiempo. La retroalimentación del teclado físico ha desaparecido. Mis pulgares buscan teclas que no están ahí. Dejó el iPhone sobre la mesa. Eso es la brecha. No un mal funcionamiento. No un defecto. Un período de transición entre lo que la memoria muscular conoce y lo que el nuevo sistema requiere. La miró. Amanda Sonme obtuvo su licencia a los 16. Condujo automáticos convencionales durante 4 años y medio. Tuvo el X5 durante 6 meses. Rachel se quedó muy quieta. En un automático convencional, continuó Martín, para seleccionar reversa desde una posición detenida, tiras de la palanca hacia ti. Eso es cada transmisión automática que condujo durante 4 años y medio. El selector electrónico del X5 funciona al revés.
Para seleccionar reversa, lo empujas hacia adelante. Drive se tira hacia ti. Hizo una pausa. Bajo condiciones normales, esto es una breve curva de aprendizaje. Sientes que algo está mal cuando sueltas el freno, lo corriges. Pero ella no estaba bajo condiciones normales, dijo Rachel. Estaba en un estacionamiento, terminando una relación con alguien de quien había estado intentando alejarse durante meses, con su novio parado frente a su coche haciendo imposible salir normalmente. Su sistema nervioso funcionaba en pura respuesta de estrés. Martín tomó su copa de vino. Su cerebro dijo, sal de aquí. Sus manos buscaron la memoria muscular que significaba reversa. En el X5, esa memoria muscular seleccionó drive. La mesa quedó en silencio. No podemos establecer, dijo Martín, si la acción de Amanda fue una decisión intencional de conducir hacia adelante contra Sorkia, o un error de respuesta al estrés donde ella creía que estaba seleccionando reversa. No podemos establecerlo porque ella no puede establecerlo, porque en ese momento su mente consciente no estaba gestionando la selección de marcha. Lo estaba haciendo su memoria motora. Dejó la copa. El asesinato en segundo grado requiere prueba de intención de causar lesiones físicas graves o muerte. Si su intención al alcanzar ese selector era moverse hacia atrás, alejarse de la situación, el cargo no se sostiene. Rachel sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego comenzó a aplaudir, lentamente, 2 veces, 3 veces, y sacudió la cabeza. Si yo estuviera sentada en ese jurado, votaría no culpable y me sentiría completamente segura al respecto. Eso, dijo Martín, es el objetivo. El mesero apareció con su comida. Lasaña de Martín, con una capa de componente vegetal entre la salsa de carne que la hacía más ligera que la versión tradicional sin perder nada esencial, y la pasta de Rachel, que había pedido con la determinación de alguien que sabía exactamente qué quería y no necesitaba el menú para confirmarlo. Martín comió un bocado de la lasaña y cerró los ojos brevemente. Esto es excepcional, dijo. Lo sé, respondió Rachel. Llevo viniendo aquí 2 años. La cocina no ha cambiado. Lo vio tomar otro bocado. Pareces como si acabarás de ganar algo. Siento que tal vez acabo de hacerlo, dijo Martín. La defensa me ha estado molestando durante un mes. Sacarla de mi cabeza y ponerla en palabras la hace real. Necesitabas una audiencia. Necesitaba a alguien que me empujara a cuestionarla. La miró. Tú lo hiciste. Eso ayudó. Rachel removió su pasta pensativamente. La luz de las velas encontró los ángulos de su rostro de la forma particular en que la luz de las velas en buenos restaurantes estaba diseñada para hacerlo, y Martín tuvo el pensamiento pasajero de que quienquiera que hubiera diseñado la iluminación en esa sala había entendido perfectamente su tarea. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Rachel. ¿Sueles hacerlo? ¿Cuál es el tú real? Martín la miró. Esa es una pregunta inesperada para un martes. ¿Sabes a qué me refiero? Dejó el tenedor. En la concesionaria eras como un niño que acababa de enterarse de que su juguete favorito estaba en oferta. En la cena de ayuda mutua eras, no sé, 5 movimientos por delante de todo en la sala. Esta noche acabas de construir una defensa por asesinato durante el curso del aperitivo. Inclinó la cabeza. Sigo encontrándome con diferentes versiones de ti e intento averiguar cuál es en la que realmente vives. Martín se quedó callado un momento. Todas ellas, dijo. Nunca he entendido por qué la gente actúa como si tener más de un registro significara que uno de ellos tiene que ser falso. Tomó su copa de vino, un Cabernet Staxleab del lado de Napa de la lista, que había sido la elección obvia. El chico que se emociona con un coche bien diseñado y el abogado que construye una defensa y la persona que tuvo la suficiente previsión para invertir en Facebook antes de que tuviera 50 millones de usuarios, esos no son contradicciones. Son solo días diferentes. Rachel lo miró durante un largo momento. Una curiosidad femenina sobre un hombre, dijo Martín, a menudo es un preludio a algo en lo que aún no ha decidido si actuar. La expresión de Rachel cambió, no exactamente una retirada, más bien una elección deliberada de mantener su terreno mientras reconocía lo que acababa de decir. ¿Eso es una observación legal o personal? Experiencial. Ella tomó su vino. La luz de la vela lo atrapó. ¿Sabes lo que Prilla me contó? Martín se quedó muy quieto. Las reglas, dijo Rachel, con la compostura de alguien que ha estado construyendo hacia algo y ha llegado allí. No salir. No acostarse con colegas. No acostarse con clientes. No acostarse con hermanas de amigos. Inclinó ligeramente la cabeza. Fue muy exhaustiva. Martín dejó su copa. ¿Cuánto? Dijo con cuidado. ¿Te contó Prilla?
Rachel miró su pasta con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que ha revelado más de lo que su fuente probablemente pretendía. Comió un bocado con el enfoque concentrado de alguien que había decidido que la comida era genuinamente muy buena y merecía toda su atención. Rachel. Ella tomó otro bocado. Rachel. La lasaña aquí, dijo, realmente es excepcional. Tenías razón en eso. Martín miró brevemente al techo. Luego a su vino. Luego a Rachel, que comía con la serenidad industriosa de alguien que había concluido esa línea particular de interrogatorio. Voy a tener una conversación con Priya mañana, dijo. Ella va a decir que solo me contó lo que ya era de conocimiento público dentro del bufete, dijo Rachel, todavía sin levantar la vista. ¿Eso es cierto? Una pausa. Un bocado más. Luego Rachel levantó la vista con la expresión que había estado debajo de la compostura toda la noche, directa, cálida y completamente consciente de lo que estaba haciendo. En su mayor parte, dijo. Fuera, First Avenue se movía a su ritmo habitual, taxis, autobuses, el ruido de fondo permanente de la ciudad. Dentro, la vela entre ellos ardía con la indiferencia constante de algo que llevaba mucho tiempo haciendo esto y seguiría haciéndolo independientemente. Martín rellenó la copa de vino de Rachel. Ella se lo permitió. Terminaron la cena sin resolver nada, lo cual, ambos entendieron, era una resolución de cierto tipo. Capítulo 20. La situación de Leonard de Big Bang Theory Décimo Suits. Life as a Lawyer. La defensa de Amanda Some había pasado de ser un muro a un sitio en construcción durante la noche. Rachel estaba liderando la recopilación de documentación sobre el selector electrónico de marchas del BMW centésimo quinto. Presentaciones de quejas ante la NHTSA, publicaciones en foros de propietarios, materiales de capacitación de concesionarios, cualquier cosa disponible públicamente que estableciera un patrón de confusión del operador durante el período de transición después del lanzamiento del sistema. Había encontrado 11 hilos en foros y 3 quejas formales en las primeras 2 horas, lo suficiente para establecer que la experiencia de Amanda no era una anomalía aislada. Priya estaba en los archivos del caso, sacando todos los precedentes donde el asesinato en segundo grado había sido desestimado o reducido por motivos de intención ambigua en incidentes vehiculares. La pila a su lado crecía. Martín había llamado a un neurólogo de Columbia, un colega de Howard llamado el Dr. Feldman, que tenía la combinación específica de experiencia genuina y experiencia en salas de juicio que lo convertía en el tipo de testigo experto al que los jurados realmente escuchaban en lugar de ignorar. Actualmente estaba en la sala de conferencias con un blog legal, construyendo el marco teórico de por qué el estrés agudo hace que el comportamiento motor vuelva a la memoria muscular establecida en lugar de alternativas aprendidas conscientemente. 2 de los psicólogos consultores del bufete habían sido incorporados para desarrollar el perfil de selección del jurado. La combinación específica de antecedentes, profesión y experiencia que predecía un jurado capaz de comprometerse genuinamente con un argumento sobre respuesta motora involuntaria en lugar de colapsarlo en una historia más simple sobre una mujer que mató a su novio. Martín estaba de pie en el pasillo fuera de la sala de conferencias, con el teléfono en la oreja. Max. Necesito un favor. Son las 2 de la tarde, respondió la voz de Max, con esa energía particular que tenía independientemente de la hora. ¿Qué clase de favor requiere una llamada en lugar de un mensaje? Del tipo profesional. Necesito 100 cupcakes. Sabores variados, sin repetir si es posible. Una pausa. 100. Tengo una sala de conferencias llena de gente que ha estado trabajando desde las 8 de la mañana y necesito mantener su buena voluntad. Tus cupcakes son la mejor palanca que tengo. Eso es genuinamente halagador y elijo tomármelo en serio. Se la podía oír ya moviéndose, con los sonidos familiares de fondo de la cocina del diner. Caroline dijo que te mudaste a una oficina más grande. ¿La oficina más grande viene con una cuenta de gastos más grande? La cuenta de gastos es irrelevante porque estoy pagando de mi bolsillo. Cárgame lo que valga. ¿No vas a discutir mi precio? Podrías cobrármelo el doble de lo que vale y aún lo consideraría una buena inversión. ¿Qué tan rápido puedes traerlos? 2 horas si llamo a un favor con el proveedor de la panadería en Riggs. 3 si lo hago yo misma. 2 horas es perfecto. Te mando la dirección por mensaje. Martín. ¿Sí? ¿Cómo está Caroline? La había visto hacía 2 días, había dejado de mirar por encima del hombro cuando se movía por el diner, algo que él había notado y archivado como significativo. Está encontrando su equilibrio. Es mejor de lo que ella cree. Lo sé, dijo Max. Solo necesita que alguien se lo siga recordando hasta que lo crea. Tú lo estás haciendo. Soy consciente.
Es agotador y no lo dejaría por nada. Una breve pausa. 2 horas. No muevas la sala de conferencias. Martín guardó el teléfono y miró a través de la pared de vidrio de la sala de conferencias. El Dr. Feldman le explicaba algo a Prilla, quien asentía y tomaba notas con el compromiso concentrado de alguien que construye una arquitectura mental alrededor de nueva información. Rachel estaba en el extremo opuesto con su laptop, 3 pestañas abiertas, marcando fuentes. Y Leonard Hofstadter, físico teórico, doctorado en Princeton, estaba sentado junto al Dr. Feldman con la expresión de un hombre que había ofrecido su tiempo para ayudar a un amigo y que actualmente dedicaba el 60% de ese tiempo a mirar a través de la mesa a Prilla con una expresión que Martín había visto en él antes, pero no exactamente en esta configuración. Martín abrió la puerta de la sala de conferencias. Leonard. Un segundo. Leonard levantó la vista con la ligera sobrecorrección de alguien que había sido pillado en un pensamiento. Se levantó, sin olvidar mirar atrás 2 veces antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Martín los llevó a ambos a un tramo vacío del pasillo y se volvió hacia él. Voy a decir algo y necesito que lo escuches como amigo y no como la persona cuya sala de conferencias estás ocupando, dijo Martín. Leonard jugueteó con sus gafas. De acuerdo. Lo que sea que esté pasando contigo ahora mismo, las miradas, la expresión, la situación general, necesito que lo bajes un 40% mientras estás en esa sala. Aquí es donde Prilla trabaja. Aquí es donde yo trabajo. Y la energía que estás trayendo está complicando las cosas. Leonard abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No estoy intentando, Leonard. ¿Pasó algo?, dijo Leonard. Martín lo miró. Anoche, dijo Leonard, y su tono había pasado de defensivo al registro específico de alguien que necesitaba hablar de algo y había estado cargándolo solo durante 18 horas. Penny ha estado viendo a alguien. El nuevo tipo, el de su prueba para el comercial. Lo mencionó en la cena y yo, necesitaba estar en otro lugar por un rato. Prilla estaba despierta, sus luces encendidas, llamé y contestó y hablamos un rato, y luego, se detuvo. Martín esperó. Y luego, dijo Leonard, pasaron cosas. Y buscó la palabra correcta con la expresión de un hombre que era un físico brillante y encontraba ciertas categorías de experiencia genuinamente difíciles de describir. Fue excepcional. Y después quise hablar de lo que significaba, y ella, se detuvo de nuevo. Me dijo que probablemente debería irme. Y me fui. Y esta mañana me mandó un artículo de investigación sobre la neuroquímica de la respuesta al estrés, creo que esa fue su forma de decir gracias, pero sinceramente no puedo asegurarlo. Martín respiró hondo. De acuerdo, dijo. ¿Hice algo mal? Hiciste algo comprensible, dijo Martín. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre Prilla, y te lo digo porque eres mi amigo y porque esto es importante. Mantuvo la voz uniforme. Se mudó de Nueva Jersey a Manhattan para trabajar en uno de los bufetes más exigentes del país, en una industria donde ya tiene que trabajar el doble para ser vista como la mitad de capaz, en una ciudad que no es fácil para nadie y es particularmente difícil para las personas que se ven como ella. Eso es un peso significativo que cargar. Hizo una pausa. Tomó una decisión anoche que tiene derecho a tomar como adulta. También se reservó el derecho a mantener su vida exactamente donde necesita que esté, que ahora mismo es enfocada en el trabajo. Esas 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Leonard se quedó callado un momento. Entonces ella no tiene el ancho de banda ahora mismo para lo que estabas a punto de pedirle. Eso no es un veredicto sobre ti. Es solo donde está ella. Martín lo miró. Tú también, si soy sincero, necesitas resolver la situación con Penny antes de empezar algo nuevo en cualquier lugar. Leonard se apoyó contra la pared. La situación con Penny. Has estado en la situación con Penny durante 4 meses. Es una situación en parte porque no le dices lo que realmente quieres decirle. Está saliendo con alguien. Estuvo disponible durante 3 de esos 4 meses. Leonard miró al techo con la expresión de alguien que sabía que eso era cierto y lo encontraba extremadamente inconveniente. Por lo que vale, dijo Martín, el tipo del callback no va a durar. Es un actor que acaba de conseguir un papel recurrente como invitado en un procedural, lo que significa que está a punto de estar muy ocupado y muy convencido de su propia importancia. Dale 6 semanas. Leonard lo miró. ¿Cómo lo sabes? Presto atención a las personas. Martín se enderezó. Vuelve adentro, haz lo de la neurociencia, que es genuinamente útil y agradezco que estés aquí, y guarda lo otro para fuera de la oficina. ¿Puedes hacer eso?
Leonard consideró esto con la seriedad de un hombre que recibe una instrucción de alguien en quien confía. Sí, dijo. Puedo hacerlo. Bien. Volvieron adentro. 1 hora y 40 minutos después, Max Black llegó. Salió del ascensor cargando 3 grandes cajas planas apiladas en sus brazos con el equilibrio practicado de una mesera que había cargado cargas imposibles a través de un piso lleno de gente durante años, empujó la puerta de vidrio del piso 43 con la cadera, miró el letrero de Pearson Hartman, la vista y la arquitectura general de autoridad institucional, y dijo, vale, esto es un edificio. El edificio tiene opiniones sobre sí mismo, coincidió Martín, tomando las 2 cajas superiores de ella. Vamos. La llevó a la sala de conferencias, donde Rachel, Priya, el Dr. Feldman y los 2 psicólogos consultores estaban en diversas configuraciones de trabajo productivo. Levantaron la vista ante la llegada de las cajas. Martín las colocó en el extremo despejado de la mesa de conferencias y abrió la superior. Los cupcakes eran, como siempre, exactamente lo que eran. No cupcakes de restaurante elegante con frosting arquitectónico que se veía mejor de lo que sabía, sino del tipo real. Del tipo que cumplía con la premisa. 6 sabores diferentes visibles solo en la primera caja, cada uno distinto, cada uno claramente hecho por alguien que sabía lo que hacía y se preocupaba por hacerlo. Priya tomó uno sin ceremonia, le dio un mordisco y sus ojos hicieron esa cosa que Martín había aprendido a reconocer como la reacción específica de alguien que esperaba algo bueno y recibió algo mejor. El Dr. Feldman tomó uno y se detuvo a mitad de frase en lo que estuviera explicando para mirarlo con la breve reverencia de un hombre que acababa de tener una experiencia inesperada. Rachel miró a Max con la expresión de alguien que evalúa a una persona nueva rápidamente y llega a una conclusión favorable. Rachel Zane, dijo, extendiendo la mano. Max Black. Max la estrechó. Eres la secretaria. Secretaria legal señor. ¿En qué se diferencia? Unos $30,000 al año y considerablemente más acceso, dijo Rachel agradablemente. Max la miró un momento con la expresión que usaba cuando decidía que le gustaba a alguien. Voy a necesitar tu número. Hecho, dijo Rachel, e intercambiaron teléfonos con la eficiencia de 2 personas que se habían reconocido mutuamente. Martín observó esto. Tuvo el pensamiento de que presentar a Max Black a Rachel Zane era o una de las mejores cosas que había hecho ese mes o algo que produciría consecuencias que no podía modelar completamente. Posiblemente ambas. Max estaba mirando la mesa de conferencias. Los archivos del caso, las carpetas de precedentes, los artículos de investigación neurológica, las hojas de perfil del jurado, la documentación impresa del BMW con las anotaciones de Rachel. La arquitectura completa de una defensa que construían personas que se la tomaban en serio. ¿Qué es todo esto? Preguntó. Una mujer tomó una terrible decisión en un estacionamiento hace 6 meses, dijo Martín. Estamos intentando establecer que la decisión fue catastrófica en lugar de criminal. Max se quedó callada un momento, lo cual para Max era notable. ¿Va a estar bien? Eso es en lo que estamos trabajando. Max miró los archivos una vez más. Luego miró a Martín con la expresión que usaba cuando decidía si decir algo que había estado pensando. ¿Sabes? Dijo, Caroline me dijo que serías bueno en esto. No solo técnicamente. Realmente bueno en ello. Tomó un cupcake para sí misma. No la creí del todo. ¿Y ahora? Reservo el juicio hasta saber cómo termina, dijo Max. Pero estoy menos escéptica. Lo acepto, dijo Martín. Max comió su cupcake, miró por las ventanas del piso al techo hacia el esquiline de Manhattan con la expresión de alguien que vivía y trabajaba en Brooklyn y visitaba otro planeta, y luego recogió sus cajas vacías. Te enviaré la factura, dijo. No me estafes. No me atrevería, dijo Martín. Se fue de la misma forma en que había llegado. Eficientemente, directamente, sin ceremonia. Las puertas del ascensor se cerraron. Priya ya iba por su segundo cupcake. El Dr. Feldman había tomado 2 y vuelto a su blog legal. La sala de conferencias tenía el calor productivo de una habitación donde la gente trabajaba duro en algo y acababa de ser recordada de que el mundo fuera del trabajo también existía. Rachel captó la mirada de Martín al otro lado de la mesa. Ella va a estar bien, dijo en voz baja. Amanda. Todavía no estamos ahí, dijo Martín. Lo sé. Rachel volvió a su laptop. Pero nos estamos acercando. Martín se sentó, acercó la carpeta de precedentes hacia él y volvió al trabajo. Fuera, Manhattan seguía haciendo lo que Manhattan hacía. Indiferente, enorme, moviéndose a su propio ritmo. Dentro, 6 personas construían algo cuidadoso y específico con los materiales disponibles. Era, pensó Martín, cómo se hacían la mayoría de las cosas importantes.
Capítulo 21. La declaración de culpabilidad de Big Bang Theory 10º Suites. Life as a Lawyer. Martin aplaudió una vez a las 3:30 y la sala de conferencias levantó la vista. Toma 15 minutos. Hay comida en la despensa. Había sacado él mismo las cajas restantes de cupcakes y las había colocado en la encimera junto a la máquina de café con una nota que decía servíos vosotros mismos. Una inversión en buena voluntad con los asociados del piso 38 que daría dividendos de formas que no podía predecir, pero que había aprendido a confiar. Antes de que Max se fuera, Martín la detuvo en el ascensor con un cheque. Ella lo miró. Esto es más de lo que acordamos. Tu precio era demasiado bajo, dijo Martín. 600 cubren el producto, el taxi, tu tiempo y la propina que deberías haberme cobrado. Max miró el cheque. Luego a Martín. Caroline dijo que harías esto. Caroline me conoce bien. Dijo que intentaría ser generoso de una forma que se sintiera como respeto en lugar de caridad. Max dobló el cheque y lo guardó en su bolsillo. Tenía razón, lo cual es molesto porque últimamente ha estado insoportable con lo de tener razón. Pulsó el botón del ascensor. Eso de los $7 que dije ahí dentro, sobre la secundaria, no tienes que explicarme nada, Max. Lo sé. Lo digo porque era verdad. Lo dijo de la forma en que decía la mayoría de las cosas. Con naturalidad, sin pedir respuesta. Solo para que sepas que no estaba actuando. Llegó el ascensor. Los cupcakes deberían costar $7, dijo Martín. Cuando estés lista para esa conversación, llámame. Max lo miró un momento. Luego entró en el ascensor. Lo pensaré, dijo. Las puertas se cerraron. 2 semanas después, Martín condujo el Porsche Chester Rickers. La diferencia en el trayecto fue lo suficientemente notable como para permitirse apreciarla brevemente. La dirección responsive, la transmisión PDK haciendo exactamente lo que debía hacer, la ausencia total de esfuerzo en los antebrazos. Aparcó en el lote de visitantes y se quedó un momento revisando sus notas. El guardia que lo registró era el mismo de su primera visita. El oficial alto que le había explicado lo del botón de alarma. Otra vez por aquí, dijo el oficial. Espero que sea la última, respondió Martín. El oficial lo miró. ¿Buenas noticias o malas? Buenas, creo. Depende de la perspectiva. Por mi experiencia, dijo el oficial mientras lo acompañaba, las buenas noticias aquí siempre son relativas. Probablemente sea verdad en todas partes, dijo Martín. Amanda estaba más delgada. 2 semanas más Enríquez habían acentuado el déficit. Las ojeras más profundas, los huecos en su rostro más pronunciados. También se sostenía de forma diferente, con la postura específica de alguien que había pasado suficiente tiempo en un entorno institucional como para que empezara a moldear cómo ocupaba el espacio. Levantó la vista cuando Martín se sentó. Registró su expresión. Algo parpadeó en la de ella. La recalibración cautelosa de alguien que había sido decepcionada suficientes veces como para no confiar inmediatamente en las buenas noticias. Tienes un aspecto terrible, dijo Martín. ¿Has estado comiendo? La comida es... Se detuvo. Está bien. Cómetela de todos modos. Necesitas estar funcional. Abrió su maletín. Hablemos de por qué estoy aquí. Colocó el documento sobre la mesa entre ellos. Ayer por la mañana, delante de la jueza principal Patricia Walsh como testigo, completé una negociación de acuerdo con la fiscal adjunta de tu caso. Mantuvo la voz nivelada. La oficina del fiscal del distrito ha accedido a retirar completamente el cargo de asesinato en 2º grado. Amanda lo miró fijamente. Los cargos revisados son homicidio vehicular y conducción imprudente. 5 cargos en total. Si te declaras culpable del paquete, serás transferida a Taconic Correctional en Westchester, un entorno significativamente diferente al de aquí, y cumplirás 31 meses. Hizo una pausa. Con buena conducta, serás elegible para revisión de libertad condicional a los 14 meses. El silencio en la sala de consultas era de un tipo específico, el que sigue a una información que el sistema nervioso de una persona necesita un momento para procesar antes de que la mente pueda alcanzarlo. La boca de Amanda se abrió. Se cerró. 31 meses, dijo. No años. No años. Esto es real. Firma el acuerdo que está sobre la mesa y se vuelve vinculante. Amanda miró el documento. Miró a Martín. Volvió a mirar el documento. Sus manos subieron lentamente, las manos de alguien que había estado esposada suficientes veces en los últimos 2 meses como para que, incluso libre, las moviera con una especie de permiso cuidadoso, y abrió la cubierta. Martín miró hacia la esquina superior de la habitación mientras ella leía.
Había una araña trabajando en la unión entre la pared y el techo, moviéndose con la eficiencia deliberada de algo que sabía exactamente lo que hacía y no tenía prisa. Le dio tiempo a Amanda. No se apresuraba a alguien que estaba leyendo el documento que definía el siguiente capítulo de su vida. Al cabo de un rato, hizo un sonido que no era una palabra, algo entre un suspiro y otra cosa, y presionó el acuerdo contra su pecho. Martín extendió un pañuelo de papel a través de la mesa. El acuerdo es la única copia que tengo conmigo hoy, dijo. Si le pasa algo antes de que firmes, esperamos hasta mañana. Amanda colocó el documento plano sobre la mesa con la velocidad de alguien que desactiva algo frágil y presionó el pañuelo contra su rostro. Pensé que se había acabado, dijo cuando pudo. Pensé que toda mi vida simplemente se había terminado. Martín no dijo nada inmediatamente. Del otro lado de la ecuación estaba Sorkia Spencer, de 22 años, muerta en un estacionamiento de Walmart en Keynes. Ese peso era real independientemente del resultado legal. Firma donde están las pestañas, dijo, después de un momento. Lee cada página antes de hacerlo. Ella lo hizo. Todo, cada página, lo cual él respetó. Cuando se completó la última firma, Martín recogió el acuerdo, confirmó que las páginas estaban en orden y lo devolvió a su maletín. Luego colocó un segundo documento sobre la mesa. Responsabilidad civil, dijo. El incidente ha sido reclasificado como accidente de tráfico para efectos civiles, lo que significa que tu aseguradora absorbe la obligación principal. El residual, la porción fuera de los límites de cobertura, asciende a $150.000. Amanda miró la cifra. No tengo eso. No lo tienes ahora. Un préstamo por litigio es el camino práctico. Pagos a plazos, y si lo pagas en 5 años, el costo total está por debajo de 200.000. Tu seguro se encarga del resto. Le explicó las implicaciones fiscales y de donaciones de las alternativas. ¿Por qué un cheque de sus padres les costaría significativamente más que el préstamo a ella? La matemática específica de impuestos sobre donaciones y plusvalías en posiciones de inversión liquidadas. Ella lo siguió con la atención concentrada de alguien que había estado sentada con la incertidumbre el tiempo suficiente como para querer cada detalle. ¿Qué hay de tus honorarios?, preguntó. 22.000, a través del préstamo. Solo la tarifa de aparición del neurobiólogo fue de 5.000. El resto es mi tiempo y el equipo de apoyo. Lo mantuvo factual. Recibirás la desglose completa. Amanda asintió. Había estado haciendo las cuentas desde que él se sentó, podía verlo. La aritmética mental particular de alguien que mapeaba cómo se verían realmente los próximos años. Señor Scott, dijo. Martín. Martín. Lo miró con los ojos de alguien que había estado en el fondo de algo y podía ver, por primera vez, que el fondo tenía un suelo y por encima de él había distancia por recorrer. ¿Cómo lo hiciste? El fiscal tenía un caso claro. Todo el mundo lo decía. Todo el mundo lo decía, coincidió Martín. Eso fue útil. Priya lo estaba esperando cuando regresó. Lo siguió desde el ascensor hasta su oficina con la energía concentrada de alguien que había estado guardando una pregunta y había llegado al final de su paciencia por la demora. ¿Cómo?, dijo, cerrando la puerta de la oficina detrás de ella, ¿conseguiste que el fiscal del distrito retirara el asesinato en segundo grado? Martín aflojó su corbata, bebió casi toda una botella de agua y se sentó en el sofá de la oficina. Estuviste en todas las reuniones, dijo. Construiste la mitad de la defensa. Sé lo que construimos. El argumento del selector de marchas, el marco de memoria muscular, el testimonio del neurólogo, eso es suficiente para duda razonable en el juicio. Quizás suficiente para absolución. Se quedó de pie en el centro de la oficina con los brazos cruzados. Pero el fiscal no lo llevó a juicio. Accedió a un acuerdo que retira completamente el cargo de asesinato, 6 semanas antes de la fecha del tribunal. No tenía que hacerlo. Tenía 5 testigos presenciales. Lo miró. ¿Qué hiciste realmente? Martín recostó la cabeza contra el cojín del sofá. Le hice una oferta que no pudo rechazar, dijo. Priya lo miró inexpresiva. Si me citas el padrino dimito. No una pistola. Dignidad. Miró al techo. Piensa en quién pierde más si este caso va a juicio y la defensa del selector de marchas se ventila en una sala de Manhattan. Priya se quedó callada un momento. El fiscal pierde cara si revertimos su cargo de asesinato por una tecnicidad. Eso es la mitad. Ella lo procesó. Él observó el momento de llegada en su rostro. BMW, dijo. Ahí está. Pero dijiste que el sistema no estaba defectuoso, el sistema no está defectuoso. Funciona exactamente como fue diseñado. Martín se inclinó hacia adelante.
Pero también es la tecnología central en la que BMW ha invertido 5 años y varios cientos de millones de euros desarrollando, que acaban de lanzar en el X5 como introducción insignia, y que planean implementar en toda la gama de modelos en los próximos 3 años. Mantuvo su mirada. Un juicio en Nueva York, el centro mediático de Norteamérica, donde un abogado formado en Harvard pone a un ejecutivo de BMW en el estrado y le pide que explique a un jurado por qué el selector de marchas de su nuevo SUV insignia confundió a una conductora de 21 años bajo estrés. No importa que el sistema funcione. Lo que importa es la historia. Priya se quedó muy quieta. Así que fuiste a BMW, dijo. Emitimos una comunicación formal al departamento legal de BMW Norteamérica, dijo Martín con precisión. Describiendo nuestra estrategia de defensa, las pruebas que presentaríamos y nuestra evaluación de la probable cobertura mediática de un juicio por asesinato en Nueva York centrado en los desafíos ergonómicos de transición de un sistema de transmisión propietario recién lanzado. Y lo caracterizaste como una notificación de cortesía. Un aviso proactivo de riesgo legal y consulta de comunicaciones de mercado. Martín extendió las manos. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos proporcionando información útil. Y BMW, dijo Priya lentamente, comunicó su agradecimiento por la dedicación del NIBD a la seguridad pública mediante la donación de 5 sedanes Serie 3 al departamento como vehículos oficiales, sí. Anunciado el mes que viene. Martín la miró. La oficina del fiscal del distrito de Nueva York es, como sabes, un organismo prosecutorio completamente independiente que no acepta contribuciones corporativas. Pero el NIBD rinde cuentas a la oficina del alcalde, que tiene relación con la oficina del fiscal, lo que significa que el fiscal recibió una comunicación sobre buena voluntad institucional desde una dirección que técnicamente no era BMW. Genuinamente no tengo visibilidad de cómo se mueven las comunicaciones institucionales a través del gobierno municipal, dijo Martín con completa sinceridad. Priya lo miró fijamente durante un largo momento. Esto es sucio, dijo. Así es como funcionan las cosas en la parte del mundo donde se toman las decisiones reales, dijo Martín. Nadie puso una pistola en la cabeza de nadie. El fiscal tenía un caso con una vulnerabilidad probatoria genuina que habría sido televisada en toda Nueva York. BMW tenía un lanzamiento de sistema que necesitaba proteger. Amanda obtiene 31 meses en lugar de 15 años. Hizo una pausa. Dime quién perdió. Priya se quedó callada. La familia de Sorkia Spencer, dijo. Sí, dijo Martín. Esa es la única respuesta para la que no tengo una respuesta limpia. Miró por la ventana. La ley no es justicia. A veces es la aproximación más cercana disponible. Esta fue una de esas veces. La oficina quedó en silencio. Fuera, la ciudad continuaba su argumento permanente consigo misma. Sirenas, bocinas, la fricción ambiental de 8 millones de personas compartiendo un espacio finito. La luz de la tarde se había movido, capturando la ventana orientada al sur en un ángulo que hacía la habitación más cálida de lo que había estado una hora antes. Priya descruzó los brazos. La referencia a El Padrino, dijo. ¿Fue intencional? Un poco, admitió Martín. Eres insoportable, dijo ella. Me lo han dicho. Volvió a su escritorio. Martín se quedó sentado otro momento en el silencio de su oficina, con el maletín en el suelo a su lado y el acuerdo de culpabilidad firmado dentro. 31 meses. 14 con buena conducta. Amanda Some tendría 23 años cuando saliera de Taconic. Lo suficientemente joven como para terminar su carrera. Lo suficientemente joven como para construir algo. No era justicia. Era la aproximación más cercana disponible. Cogió su teléfono y llamó a Rachel. Está hecho, dijo. Firmó. Una pausa. Sacaré el resumen de facturación y empezaré a cerrar el expediente. Dame hasta mañana. Quiero revisar la desglose antes de que vaya a ella. Por supuesto. Otra pausa. Martín. ¿Sí? Buen trabajo. Se quedó con eso un momento. Gracias, Rachel, dijo. Colgó, se levantó, se ajustó la chaqueta y salió a ver qué más necesitaba hacerse. Capítulo 22. La cita a ciegas de Raj de Big Bang Theory 10º Suites. Life as a lawyer del caso de Amanda Some se resolvió un jueves por la tarde. La oficina del fiscal del distrito había revisado los datos del EDR, revisado la documentación del BMW que Priya había compilado, revisado el resumen del experto del Dr. Feldman sobre la anulación de la memoria motora inducida por estrés, y había tenido una conversación con Martín que duró 40 minutos y terminó con la fiscalía accediendo a reducir el cargo de asesinato en segundo grado a homicidio por negligencia criminal.
Amanda cumpliría 18 meses, con elegibilidad para liberación anticipada a los 12. No fue una absolución. Martín había guiado a Amanda a través de eso con honestidad. ¿Qué respaldaba la evidencia? ¿Qué podría o no hacer un jurado con ella? ¿Cómo se veía el riesgo de un juicio frente a la certeza de la declaración reducida? Amanda había llorado, luego había hecho 2 preguntas agudas sobre la distinción entre los cargos, y luego había dicho que sí. 18 meses en lugar de 15 años. Martín había estrechado la mano del fiscal, caminó hasta el ascensor y se quedó solo en él durante el trayecto de 30 segundos hasta el vestíbulo, sin hacer nada. Luego salió a la calle, y la ciudad lo golpeó con su volumen habitual, y se permitió sentirse bien por lo que acababa de hacer durante aproximadamente la longitud de una manzana de ciudad. Luego paró un taxi hacia Keynes. Escuchó las risas antes de abrir la puerta del apartamento. Dentro, los 4 estaban dispuestos alrededor de la mesa de centro con la laptop de Leonard abierta, lo cual era lo suficientemente inusual como para que Martín se detuviera en la puerta. ¿Entradas para Star Trek?, dijo, acercándose a mirar. En la pantalla había 2 adultos que claramente e inconfundiblemente eran indios, vestidos con el cuidado particular de personas que se habían preparado para una videollamada. Tenían el aspecto de personas muy complácidas con algo. Raj se materializó al lado de Martín con la velocidad de alguien que había estado esperando exactamente ese momento. Martín, timing perfecto. Puso una mano en el hombro de Martín y lo dirigió hacia la laptop con la insistencia suave de un hombre ejecutando un plan. Estos son mis padres. Han estado queriendo conocerte. Martín miró la pantalla. Miró a Raj. Miró la pantalla. Raj se inclinó lo suficientemente cerca como para que solo Martín pudiera oírlo. Mis padres quieren que vaya a una cita a ciegas este fin de semana y necesito apoyo moral, por favor solo sé encantador con ellos durante 5 minutos. Antes de que Martín pudiera procesar completamente esta petición, el padre de Raj ya estaba hablando. Señor Scott. Finalmente. Rajesh habla de usted a menudo. Su madre y yo hemos estado esperando conocer al hombre que ayudó a Priya a encontrar una posición tan excelente. Martín se sentó frente a la laptop, arregló su expresión en la que usaba para clientes que realmente le caían bien, y dijo, señor. Y señora Kootrapali, el placer es completamente mío. Deben saber que Priya es una de las personas más capaces con las que he trabajado, y he trabajado con algunas excepcionales. Cualquier cosa que hayan hecho para criar a los 2, me encantaría escucharlo de verdad. Desde el sofá detrás de él, Howard dijo en voz baja a Leonard. ¿Es la primera vez que los conoce? Aparentemente. Parece que ha estado celebrando acción de gracias con ellos durante una década. Lo sé, dijo Leonard. Es inquietante e increíble al mismo tiempo. Sheldon, sin levantar la vista de su teléfono. Martín siempre ha tenido este efecto en figuras de autoridad y ancianos. Está documentado desde la escuela primaria. La señora Kootrapali es simplemente el ejemplo más reciente. Los siguientes 8 minutos fueron, por cualquier medida objetiva, una clase magistral para hacer que la gente sintiera que los encontraban específicamente interesantes. Martín preguntó sobre Hyderabad, donde el padre de Raj había hecho su formación médica. Preguntó a la señora Kootrapali sobre el ajuste cultural cuando tanto Raj como Priya se mudaron a Estados Unidos. Expresó una curiosidad genuina sobre si el ajuste había sido más difícil para los hijos o para los padres, lo que produjo una conversación de 10 minutos que terminó con ambos padres de Raj visiblemente encantados. Para cuando el padre de Raj se despidió con una cálida invitación para que Martín visitara India y una promesa que involucraba una receta familiar que había estado en la casa de los Kootrapali durante 3 generaciones, Martín aparentemente había sido adoptado provisionalmente. Raj cerró la laptop y se volvió hacia Martín con la expresión de un hombre que acababa de ver a alguien hacer algo que no podía explicar. ¿Cómo?, dijo Raj. Presto atención a las personas, dijo Martín. Cuéntame sobre la cita a ciegas. La situación, tal como Raj la explicó con angustia creciente, era esta. Sus padres le habían dado su información de contacto a la hija de una amiga de la familia, una mujer llamada Arti, a quien nadie en la habitación había conocido ni visto en foto, y habían arreglado que se conocieran ese sábado. La expectativa, comunicada a través de la presión parental particular que no requería declaración explícita para ser completamente entendida, era que Raj asistiría, sería encantador y permitiría que el universo hiciera lo que el universo hacía. El problema era el problema que siempre había sido el problema. Raj no podía, en condiciones de sobriedad, hablar con mujeres que le parecieran atractivas. Esto había sido cierto durante tanto tiempo como cualquiera podía recordar.
No era tanto un defecto de carácter como una situación neurológica. La presencia de una mujer atractiva desencadenaba una cascada de ansiedad social que resultaba en un cierre verbal completo, algo que Raj encontraba tan frustrante como todos los demás y que, hasta la fecha, había resistido todos los remedios convencionales. ¿Cuáles son tus opciones? Dijo Martín. Ir y quedarme en silencio y raro, dijo Raj. O no ir y decepcionar a mis padres. Esas son las opciones. Esas no son las únicas opciones. Nombra una tercera. Podrías ir a algún lugar donde te sientas cómodo, con personas cercanas en las que confíes, y ver qué pasa. Martín lo miró. El problema no es la cita. El problema es el escenario. Un restaurante desconocido, una extraña al otro lado de la mesa, todo el peso de la expectativa parental, eso es presión máxima. Apoyo mínimo. Raj consideró esto. Penny, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina donde había aparecido aproximadamente 4 minutos después del inicio de la conversación, entró completamente en la habitación. Hacedla en el diner, dijo. Todos la miraron. Trabajo allí. Estaré cerca. Es discreto, es cómodo, no es una situación de velas y presión. Miró a Raj. Y si va mal, simplemente puedo estar muy presente y darte salvavidas conversacionales. Raj miró al punto medio. Igual me congelaré. No necesariamente, dijo Penny. Levantó un vaso del mostrador, los restos del cóctel verde con el que había estado experimentando. Has estado hablando conmigo los últimos 10 minutos. Raj abrió la boca. Luego la cerró. Luego miró el vaso en su mano. Oh, dijo. El cóctel, dijo Leonard, sentándose más derecho. Esto es el cóctel hablando, dijo Raj, en un tono de descubrimiento profundo. He estado hablando con una mujer que me parece, se detuvo. Quiero decir, no es que me parezcas, está bien, Raj, dijo Penny. No me ofendo. Ha estado funcionando durante toda la conversación, dijo Raj, aún procesándolo. Ni siquiera me di cuenta. ¿Por qué no estabas pensando en ello? Dijo Martín. Lo observaba con atención. Eso es lo que pasa. La ansiedad es sobre monitorearte a ti mismo. Cuando no te monitoreas, estás bien. Raj levantó el cóctel verde con la reverencia de un hombre que sostiene algo sagrado. Esto es una poción mágica, dijo. Martín se inclinó hacia Penny y dijo en voz baja. Quiero decir algo cauteloso sobre depender del alcohol para manejar situaciones sociales. Lo sé, dijo Penny, igualmente baja. Pero es una cita. Déjalo tener el momento. Martín lo pensó. Justo. Podrías venir, dijo Penny. ¿Y qué, exactamente, lograría eso? Raj pasaría la cita mirándome y Artie pasaría la cita preguntándose por qué su cita a ciegas trajo a un amigo con traje. Penny lo miró. Solo quería decir para apoyo moral. Seré apoyo moral desde aquí, dijo Martín. Informe después. El sábado por la mañana, Martín preparó café, abrió una novela que había estado intentando terminar durante 3 semanas y se sentó junto a la ventana en la paz particular de un apartamento que había estado ruidoso toda la semana y estaba actualmente vacío. Todos se habían ido. Penny a trabajar su turno, Leonard y Howard como delegación acompañante de Raj, una decisión sobre la que Martín tenía algunas reservas pero eligió no expresar, y Sheldon porque Sheldon había decidido que estaba interesado en observar lo que describía como un experimento sociológico controlado de introducción romántica culturalmente arreglada. Martín leyó 40 páginas, tomó un segundo café y se sentó al sol hasta que sonó su teléfono. ¿Tan mal? Dijo, sin mirar la pantalla. Sheldon, dijo la voz de Leonard, con el agotamiento específico de un hombre que había intentado prevenir algo y había fallado. ¿Qué hizo? Empezó a hablar con Artie. Martín dejó el libro. Sheldon empezó a hablar con una mujer. Por iniciativa propia. La vio y aparentemente le recordó a un personaje de, ni siquiera, algún show de mitología que vio de niño, y simplemente, lanzó todo esto sobre sus ojos y Martín, la comparó con un personaje que lideraba un ejército de monos. Martín apretó los labios. No es gracioso. Es un poco gracioso. Raj está fuera del diner haciendo ejercicios de respiración. ¿Cómo lo está tomando Artie? Una pausa. Parece, entretenida. Lo cual de alguna forma lo empeora porque ahora Raj piensa que el enfoque de Sheldon funcionó y quiere intentarlo. ¿Qué está haciendo Howard? Howard está intentando explicarle a Penny que sus intentos fallidos anteriores de conversación fueron un problema estilístico en lugar de un problema fundamental con su comprensión de las mujeres. ¿Cómo va eso? Ella le sirvió descafeinado sin decírselo. Martín cerró el libro por completo. Dile a Raj que vuelva adentro. Dile a Howard que deje de hablar. Y dile a Sheldon, lo pensó.
Dile a Sheldon que el experimento ha producido datos suficientes y puede redactar sus hallazgos más tarde. ¿Qué le digo a Raj? Está en espiral. Martín pensó un momento. Dile algo verdadero. Dile que Sheldon, que tiene los instintos sociales de un académico particularmente enfocado, logró tener una conversación natural con una mujer que nunca había conocido porque estaba pensando en lo que le interesaba en lugar de en cómo estaba siendo percibido. Hizo una pausa. El cóctel no es la poción mágica. No monitorearte a ti mismo es la poción mágica. Sheldon no sabe cómo monitorearse, lo cual suele ser una desventaja y esta noche fue un activo. Una larga pausa al otro lado. Eso es realmente útil, dijo Leonard, sonando ligeramente sorprendido. Lo sé. Ve a decírselo. ¿Qué hay de Howard? Howard necesita un tipo diferente de ayuda que no estoy calificado para proporcionar un sábado por la mañana por teléfono. Martín recogió su libro. Informe esta noche. Colgó. Fuera de la ventana, Keynes hacía su cosa de sábado. El ruido cálido particular de un vecindario que ni dormía ni estaba frenético, una ciudad en una marcha cómoda. Martín leyó otras 15 páginas, luego se detuvo y miró el techo. En algún lugar de un diner en Williamsburg, Rajo estaba redescubriendo su capacidad para hablar con mujeres o estaba teniendo la peor tarde del mes. Sheldon casi con certeza le estaba haciendo preguntas de seguimiento a Artie sobre la mitología de una forma académicamente exhaustiva y socialmente sin precedentes. Howard estaba bebiendo descafeinado con la energía enfocada de un hombre que no sabía que estaba bebiendo descafeinado. Y Penny estaba detrás de la barra, manejando todo con la competencia fácil que aplicaba a todo, que era una de las cosas sobre ella que el resto de ellos subestimaba consistentemente. El teléfono de Martín vibró. Un mensaje de Raj. Dijo que le gustaría volver a vernos. Hablé durante 2 horas. 2 horas, Martín. Hablé con una mujer durante 2 horas. Luego. Además creo que Sheldon está consiguiendo su número para algún tipo de correspondencia de intercambio cultural en curso y no sé cómo sentirme al respecto. Martín se rió para sí mismo, genuinamente, en el apartamento vacío. Respondió. Eso es una victoria. La correspondencia de Sheldon es un asunto aparte. Celebra la victoria. Dejó el teléfono y volvió a su libro. Esa noche, todos regresaron ruidosos y superpuestos, llenando el apartamento con la energía específica de un grupo que había pasado por algo juntos. La historia se contó en fragmentos e interrupciones. Penny completando las partes que Leonard había equivocado, Howard insertando contexto que nadie había pedido, Raj oscilando entre orgullo y desconcierto. Martín escuchó desde el sofá y dejó que lo envolviera. Esto era lo que el trabajo, con todas sus noches tardías y casos imposibles y el peso particular de los momentos más difíciles de otras personas, a veces hacía fácil olvidar. Este ruido específico, este apartamento, estas personas y el calor sin complicaciones de ser conocido por ellas. Había tenido 23 años durante 4 meses. Había ganado 2 casos, construido una red de clientes que a la mayoría de los abogados les había tomado una década desarrollar, encontrado un selector de marchas que iba a cambiar la vida de una mujer, y visto a sus amigos entrar en una situación de cita a ciegas que había producido, contra toda probabilidad razonable, una segunda cita. No está mal, pensó. Nada mal. Capítulo 23. El negocio de Max de Big Bang Theory 10 Suites. Life as a Lawyer. Nadie hacía dramas legales sobre el trabajo real. Martín se había dado cuenta de eso temprano en su carrera y se lo recordaba cada vez que se quedaba hasta después de las 9, que era la mayoría de las noches. Las escenas en la sala del tribunal, las deposiciones, las revelaciones dramáticas de último minuto. Esas eran reales, y cuando ocurrían eran genuinamente lo que sugería la versión de televisión. Pero representaban quizás un 15% del trabajo en una semana ocupada. El otro 85% era esto. Redactar lenguaje contractual a las 8:30 de la noche mientras el equipo de limpieza del edificio trabajaba a su alrededor, revisar la misma cláusula de 6 formas diferentes para asegurarse de que ninguna pudiera interpretarse mal, construir la infraestructura administrativa de acuerdos que otras personas firmarían sin leer mientras Martín se aseguraba de que cada palabra fuera defendible. Prilla había descrito una vez un bufete de abogados como una empresa de impresoras que ocasionalmente va a los tribunales, y Martín se había reído, luego lo había pensado y concluido que no estaba del todo equivocada. Esa noche salió a las 9:52, lo cual era temprano según los estándares no oficiales del bufete. Tomó el 911 hacia Brooklyn. El Williamsburg Diner a las 10 de la noche de un miércoles tenía su propio carácter específico.
La gente que salía tarde, los trabajadores después del turno, las personas que cenaban a horas que reflejaban horarios creativos, del sector servicios o simplemente la negativa de Nueva York a respetar los horarios de comidas convencionales. Las luces eran cálidas. Earl estaba en la caja registradora con los auriculares alrededor del cuello, leyendo algo en su teléfono con la satisfacción asentada de un hombre que estaba exactamente donde pretendía estar. Ahí está, dijo Earl sin levantar la vista. Llegando tarde. Son las 10. Sé qué hora es. Earl chocó el puño con Martín. Caroline ha estado revisando la puerta cada 12 minutos. No dije que vendría. Ella lo sabía de todos modos. Earl levantó la vista ahora. Eso es o muy bueno o muy complicado, y soy demasiado viejo para determinar cuál. Martín fue al reservado. Caroline salió de detrás del mostrador con el movimiento fácil de alguien que había encontrado su equilibrio en un espacio. 3 meses atrás navegaba por el dinero como alguien que caminaba en terreno desconocido. Ahora se movía por él como se mueve uno por un lugar que, a través de la presencia repetida, se había vuelto genuinamente suyo. Se deslizó en el reservado frente a él, se inclinó hacia adelante y lo besó de la forma en que lo hacen dos personas que están cómodas entre sí y también son conscientes de que esto es un restaurante público y Earl las observa desde 3 metros de distancia. Llegas más tarde de lo habitual, dijo ella. Revisión de contrato. El Stern Group tiene 47 anexos en un solo acuerdo de licencia y la mitad de ellos tienen referencias cruzadas que necesitan verificarse individualmente. Martín tomó el menú, que no necesitaba. ¿Te ves bien? Me siento mejor, dijo Caroline, lo cual era diferente a me siento bien de una forma que Martín registró. Mejor implicaba trayectoria. Mejor implicaba que alguna contabilidad interna estaba saliendo adelante respecto a dónde había estado. Tomó su pedido sin anotarlo. Hamburguesa de carne, papas fritas, Coca-Cola Light, lo mismo que siempre pedía allí, y se fue a la cocina. Martín se recostó y dejó que el sonido ambiental del dinero lo envolviera. Los sonidos de la cocina de Oleg. La música de Earl, audible a bajo volumen desde la caja. 2 reservados más allá, una pareja discutiendo agradablemente sobre algo relacionado con sus planes del fin de semana. Max apareció. Se dejó caer en el reservado frente a él con la facilidad de alguien que había decidido que el reservado estaba disponible y había actuado en consecuencia, independientemente de cuyo nombre estuviera en la reserva, que, en el Williamsburg Diner, no era el nombre de nadie, porque no hacían reservas. Mi mesa está ocupada, dijo, respondiendo la pregunta antes de que la hiciera. Tengo 5 minutos, lo miró. Les iluminaste el día a mis clientes. Me han dicho que hago eso. Tú y Caroline, inclinó la cabeza hacia donde Caroline había desaparecido en la cocina. La mitad de la mesa 7 pasó los siguientes 10 minutos preguntándome cómo funcionaba lo del reservado y si era un arreglo habitual. ¿Qué les dijiste? Les dije que el reservado no acepta reservas y que los besos no están en el menú, lo miró. Base de clientes satisfecha. Eso es bueno para el negocio. Hablando de eso, dijo Martín. La expresión de Max realizó una pequeña retirada controlada. Lo sé, dijo. No voy a presionarte. Vas a decir algo que funciona como presión mientras técnicamente no lo es, y ambos lo sabemos, así que solo di la cosa. Martín la miró. ¿Cuál es la verdadera vacilación? Max se quedó callada un momento, no el silencio evasivo de alguien que evita una respuesta, sino el silencio reflexivo de alguien que decide cuán honesta ser. El contrato es todos los días laborables, dijo. Sin excepciones. Eso es lo que dijiste. Eso es lo que diría el acuerdo de suministro, sí. ¿Y si estoy enferma? Hay una cláusula de fuerza mayor. Enfermedad genuina, documentada, cubierta. Si quiero tomarme una semana. Incluimos provisiones de aviso previo. 2 semanas de antelación para ausencias planificadas, con un calendario de reposición. ¿Y si sale mal? Entonces cualquiera de las partes puede salir con 30 días de aviso después de los primeros 90 días. Martín juntó las manos sobre la mesa. Max. Llevo 4 meses siendo abogado. Redactar cláusulas de salida en los contratos es lo primero que te enseñan, porque las personas que no las ponen son las que terminan en salas como en la que trabajo yo, discutiendo sobre qué significaba realmente el contrato. Max miró la mesa. Conozco tu horario, dijo Martín, más bajo. No porque te estuviera siguiendo. Porque he estado en ese apartamento suficientes veces como para notarlo. Estás allí a las 2:30 haciendo el lote del día siguiente. Te levantas a las 8. Cruzas la ciudad a las 9 para el trabajo de niñera. Regresas a las 2, al dinero a las 4:30, aquí hasta las 2 de la mañana. Hizo una pausa.
El contrato de suministro añade 150 cupcakes a tu lote de las 2:30 y 1 hora a tu mañana para dejarlos en el bufete antes del trabajo de niñera. El resto de tu día es idéntico. ¿Y si estoy cansada? Entonces estarás cansada con $6.000 al mes más de los que tienes ahora. Max miró por la ventana del dinero hacia la calle de Williamsburg. ¿Sabes lo que realmente quiero? Dijo. Tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Creo que quieres que tu vida se sienta estable. No más grande, estable. Has construido algo que funciona, y la razón por la que dudas no es pereza ni miedo al éxito, es que has visto lo que pasa cuando las cosas que funcionan se ven alteradas por cosas que parecen oportunidades. Mantuvo su mirada. Lo entiendo. Pero esta cosa específica no altera lo que has construido. Lo suma. Max se quedó callada. Caroline volvió con la comida de Martín, registró la calidad particular de silencio en la mesa y colocó la hamburguesa sin interrumpir. Miró a Max. Max miró a Caroline. Pasó alguna comunicación entre ellas que Martín pudo ver pero no decodificar completamente. Entonces Earl se materializó desde la dirección de la caja, aparentemente en una trayectoria que pasaba directamente por su reservado. ¿Sabes con qué sueño antes de dormir? Dijo Earl, al aire general por encima del reservado. Max lo miró. Con una casita en algún lugar con jardín, dijo Earl. Nada lujoso. Solo suficiente espacio para no oír la televisión del vecino. Miró a Max con la expresión de un hombre que la conocía lo suficiente como para decir las cosas directamente. Estaría bien llegar ahí mientras todavía tenga rodillas para ello. Siguió caminando hacia la caja, sin esperar respuesta. Max se quedó mirándolo. Luego miró a Martín. Luego a la mesa. Luego al contrato de suministro que Martín había colocado frente a ella sin ceremonia mientras ella miraba a Earl. Esto estuvo orquestado, dijo. Earl tiene fuertes sentimientos sobre la casa con jardín, dijo Martín. Solo le mencioné la situación a principios de esta semana. Se lo mencionaste a Earl. Tiene opiniones sobre los costos de oportunidad. Max tomó el contrato. Lo leyó con la atención concentrada de alguien que lo tomaba en serio en lugar de fingir leer antes de firmar. Pasó a la segunda página. Se detuvo en la cláusula de salida. 30 días, dijo. 30 días, después de los 90 iniciales. ¿Y los 90 son irrevocables? Los 90 son el período piloto. Ambas partes se comprometen a 90 días para establecer el patrón, luego reevaluamos. Martín tomó su hamburguesa. Si después de 90 días quieres salir, das 30 días de aviso y terminamos. Sin penalización, sin resentimientos. Max leyó la cláusula de salida una vez más. Luego tomó el bolígrafo que Martín había colocado junto al contrato y firmó su nombre. La firma rápida y decidida de alguien que había tomado la decisión y había terminado de deliberar. Dejó el bolígrafo. 150 al día, dijo. 150 al día. Si tengo un lote malo. Notifica a Rachel antes de las 6 de la mañana y cubriremos la diferencia con el proveedor de repostería de respaldo. Ocurrirá quizás 2 veces al año. El nombre de tu secretaria está en el contrato. Ella maneja el lado operativo. Te caerá bien. Ya la conocí. Max miró su copia del contrato. Vino al diner la semana pasada con Priya. Martín se detuvo a mitad de bocado. ¿Vinieron al diner juntas? Aparentemente han estado quedando para tomar café los jueves por la mañana. Max levantó una ceja ante su expresión. No lo sabías. No lo sabía. Las mujeres de tu vida han formado una alianza independiente, dijo Max. ¿Cómo se siente eso? Martín dejó su hamburguesa y lo pensó. Sinceramente, dijo. Ligeramente alarmante y exactamente lo que querría si estuviera diseñando la situación desde cero. Max se rió. La risa real, sin guardias, la que significaba que había encontrado algo realmente gracioso en lugar de cumplir una función social. Llenó el reservado y llegó hasta Earl en la caja, quien levantó la vista y sonrió a nada en particular. Caroline reapareció para rellenar la Coca-Cola de Martín, vio el contrato firmado sobre la mesa y la expresión de Max. Lo hiciste, dijo Caroline. No lo hagas raro, dijo Max. No lo estoy haciendo raro, solo. Es un contrato de suministro, no una propuesta de matrimonio. Lo sé, solo estoy feliz. No, dijo Max, señalándola. Caroline apretó los labios y rellenó la Coca-Cola de Martín con la concentración enfocada de alguien que suprime un sentimiento grande mediante actividad física. Max miró a Martín. Va a ser insoportable con esto. Ya es insoportable con esto, confirmó Martín. Ha sido insoportable desde que mencioné la idea. Escuché eso, dijo Caroline, desde 1 metro de distancia. Se suponía que lo escucharas, dijo Martín. Tomó su hamburguesa.
El diner siguió haciendo lo que hacía. Cálido, un poco ruidoso, la textura específica de un lugar que se había vuelto lo suficientemente familiar como para sentirse como en casa. Earl tenía su música puesta de nuevo. Oleg manejaba la cocina con el caos creativo que de alguna forma producía comida que funcionaba. Fuera, Williamsburg hacía su cosa de noche avanzada. Martín comió su cena y sintió, sin hacer un espectáculo de ello, que el día había sido bueno. Casos resueltos. Contratos firmados. La satisfacción pequeña pero real de ver a alguien dar un paso hacia algo mejor porque otra persona había expuesto el argumento con suficiente claridad. Ese era el trabajo. El trabajo real, no la versión de sala de tribunales. Dejó una propina del 30%, se despidió de Earl con la ceremonia adecuada, abrazó a Caroline en la puerta y estrechó la mano de Max con la gravedad de alguien que concluye un acuerdo comercial genuino, lo que hizo que Max pusiera los ojos en blanco y luego le devolviera el apretón de manos con la misma gravedad. Caminando hacia el 911, Martín hizo una nota mental para contarle a Rachel sobre lo de los cafés de los jueves por la mañana, luego lo reconsideró y decidió dejar que continuara operando de forma independiente y ver qué se desarrollaba. Algunas alianzas era mejor dejarlas sin supervisión. Condujo de regreso a Keynes en la oscuridad, el 911 haciendo exactamente lo que debía hacer, la ciudad deslizándose más allá de las ventanillas a un ritmo que, por una vez, se sentía como la velocidad correcta. Capítulo 24. El código moral de Martín de Big Bang Theory décimo Suites. Life as a Lawyer. Jessica tenía una forma de convocar a las personas a su oficina que lograba sentirse a la vez casual y obligatoria al mismo tiempo. El tipo de invitación donde declinar no era técnicamente imposible, pero era prácticamente impensable. Martín recibió la llamada a las 10:15, con café en mano, y estaba en el piso 44 a las 10:22. Ella estaba en su escritorio leyendo cuando él entró, lo que significaba que ya había formado su opinión y le hacía la cortesía de dejarlo sentarse antes de compartirla. El contrato de suministro de Max Black, dijo, sosteniendo la carpeta. Los cupcakes han sido bien recibidos, dijo Martín. Así es. Jessica dejó la carpeta. También han generado un nivel inusual de entusiasmo en el piso 43, lo que normalmente consideraría algo bueno, excepto porque ahora he tenido a Harvey diciéndome que son excelentes, a Louis diciéndome que son adecuados, y a Harvey revisando inmediatamente su evaluación al alza específicamente porque Louis dijo adecuados. Lo miró. Has introducido un nuevo frente en el conflicto Harvey-Louis. Quiero que lo sepas. Aceptaré esa consecuencia. También, dijo Jessica, en un tono que había cambiado ligeramente, redactaste un acuerdo de retención de servicios legales para una operación de cupcakes en Brooklyn con ingresos mensuales por debajo de $5.000. La industria de los cupcakes tiene un tamaño de mercado global que la mayoría de la gente subestima significativamente, dijo Martín. Todo el sector sigue operando como una industria artesanal mientras las métricas de demanda se parecen más a un mercado en crecimiento. Jessica lo miró con la expresión que usaba cuando decidía si alguien era genuinamente interesante o solo estaba interpretando ser interesante. Era una mirada que le había producido buenos resultados a Martín en el pasado. ¿Crees que ella va a construir algo?, dijo Jessica. Creo que tiene el talento y la ética de trabajo, y quería asegurarme de que tuviera la base legal en su lugar antes de que ocurriera cualquier otra cosa. Hizo una pausa. Y me gustan sus cupcakes. Aprecio la honestidad. Jessica cerró la carpeta y abrió otra. Mike Ross. Martín se recostó ligeramente. Entró esta tarde visiblemente afectado, dijo Jessica. En el ascensor. Me saludó, lo cual le concedo. Si vas a estar afectado en un ascensor con tu socia gerente, reconocer proactivamente su presencia es técnicamente el movimiento correcto. No hace que la situación sea menos problemática. ¿Qué pasó? Louis, dijo Jessica, en el tono específico que reservaba para Louis. No exactamente despectivo, más bien agotado. Aparentemente hizo que Mike lo acompañara a una reunión con un cliente, el fundador de una empresa de videojuegos, decidió que el uso compartido de marihuana establecería rapport y le dijo a Mike que participara. Martín asimiló esto. Louis coaccionó a un asociado de primer año para que se drogara con un cliente, dijo. Louis le dijo a un asociado de primer año cuya situación laboral inusual Louis conoce que la falta de cooperación resultaría en consecuencias relacionadas con esa situación. La voz de Jessica era precisa y plana. Esa es una descripción más precisa. La prueba de drogas de Mike, dijo Martín. Estará bien, dijo Jessica. Harvey se ocupó de eso cuando contrataron a Mike. Pero Mike no lo sabía, por eso funcionó la palanca de Louis.
Lo miró. Te lo digo porque Harvey es tu socio senior y esto involucra a su asociado, y porque estabas en la habitación cuando contrataron a Mike, lo que te convierte en una parte interesada. Hizo una pausa. No te estoy pidiendo que hagas nada. Te estoy informando. Entendido. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Nuevo asunto. Adquisición empresarial. Mercado medio, 40 y tantos millones en activos, estructuralmente sencillo. Estoy en medio de la reorganización farmacéutica de Velázquez y no puedo darle la atención adecuada. Mantuvo su mirada. Reparto 70-30 en los honorarios. Martín tomó la carpeta. Me lo quedo. Sé que lo harás. Volvió a su trabajo, lo que en el vocabulario de Jessica significaba que la reunión había terminado. Mike Ross estaba en el cubículo de Rachel bebiendo agua con hielo con la dedicación enfocada de alguien que intentaba sobrellevar la resaca mediante pura hidratación cuando Martín regresó al piso. Tenía 23 años, la misma edad que Martín, y ahí terminaban las similitudes. Mike tenía la mirada específica de alguien que había tomado una decisión bajo presión y ahora experimentaba las consecuencias mientras la adrenalina desaparecía. Martín se detuvo en el cubículo. Mi oficina. Mike lo siguió con la conformidad de alguien que se había quedado sin resistencia por ese día. Martín se sentó. Mike se sentó frente a él con la postura de alguien que se preparaba para lo peor. Cuéntame paso a paso, dijo Martín. Mike se lo contó. Luis, la reunión con el cliente, el marco de construcción de relaciones, la amenaza de la prueba de drogas. Salió de forma directa y ligeramente apresurada, como salen las cosas cuando alguien las ha estado conteniendo durante unas horas y finalmente tiene dónde ponerlas. Martín escuchó sin interrumpir. La amenaza de la prueba de drogas, dijo Martín cuando Mike terminó. ¿Le creíste? Sabía de mi situación, dijo Mike. Si realmente tenía algo, estaba adivinando, dijo Martín. Louis Litt es socio senior en una de las 4 mejores firmas del país. No es, ni ha sido nunca, alguien que deje un arma como esa tirada sin verificar. Si realmente tuviera documentación sobre tu background que creara un problema real, la habría usado la primera vez que le fuera útil, no la habría guardado para una situación de rapport con un cliente. Hizo una pausa. Estaba leyendo tu ansiedad y usándola. Eso no es evidencia, es un farol. Mike se quedó con eso. Harvey no te habría contratado, dijo Martín, si la situación de la prueba de drogas no estuviera manejada. Harvey no se crea problemas a sí mismo. Piensa en todo lo que has visto de él en el último mes y dime si eso encaja. Una pausa. Luego, sí. Encaja. Así que Louis no tenía nada. Tenía tu miedo a la posibilidad, que es diferente. Martín abrió la carpeta de la adquisición en su escritorio. Tu prueba de drogas está limpia. Louis sabe que está limpia porque si no lo estuviera, la exposición de Harvey sería significativa y Louis ya habría actuado. El hecho de que siga con el farol significa que trabaja con nada. Mike exhaló lentamente. De acuerdo. Lo que deberías estar pensando ahora, dijo Martín, es cómo manejar a Louis de aquí en adelante. Porque esta no será la última vez que intente algo. ¿Qué hago? Vuelves con Harvey y le cuentas lo que pasó. No porque necesites que te rescaten, sino porque Harvey necesita saber que Louis fue tras su asociado y el mecanismo que Louis usó. Esa es información que Harvey utiliza. Dársela no es debilidad, es como funciona realmente la firma. Mike lo miró. ¿No se lo vas a decir tú mismo? No es mi conversación. Eres el asociado de Harvey. Martín tomó su bolígrafo. Y ya que estás en ello, necesito 2 entradas para el New York City Ballet el próximo mes. Lincoln Center. Buenos asientos, no los laterales. Mike parpadeó. ¿Quieres que te consiga entradas para ballet? De Louis. Como gesto de buena voluntad por la inconveniencia. Martín pasó una página de la carpeta. Dile que la petición viene de un colega que elige considerar la tarde como un malentendido. Entenderá la implicación y proporcionará las entradas, porque no le cuesta nada y establece que el asunto está cerrado. Mike lo miró un momento. Eso es, en realidad es bastante brillante. Es estándar, dijo Martín. Resolución de conflictos mediante un gesto que salva las apariencias. La facultad de derecho lo cubre en la segunda semana, pero las aplicaciones tardan más en desarrollarse. Levantó la vista. 2 entradas. Buenos asientos. Mike se fue con la energía de alguien que había llegado en una mala situación y salía con un plan, que era lo máximo que se podía pedir. Martín giró su silla hacia la ventana. La ciudad de 43 pisos era su yo habitual. Enorme, específica, indiferente a las pequeñas navegaciones que ocurrían dentro de los edificios que contenía.
Podía ver un trozo del Hudson en días claros, y hoy estaba claro. Pensó en Mike. Los Suits que recordaba de su vida anterior era un programa sobre dos personas fundamentalmente decentes haciendo cosas ocasionalmente cuestionables en un sistema que recompensaba la agresión y castigaba la vulnerabilidad. Lo que lo había hecho funcionar era la honestidad debajo del pulido, la sensación de que tanto Harvey como Mike querían ser mejores que las situaciones en las que estaban. Mike Ross había entrado a una entrevista de contratación con marihuana en su maletín y un título falso de Harvard en su background y, de alguna forma, había sido exactamente lo correcto para el trabajo, lo que era el tipo de paradoja que hacía interesante el drama legal. La situación de Martin era diferente. Había ganado todo de la forma convencional. El título, las credenciales, el examen de barra, porque había entendido desde el principio que el único suelo en el que quería estar era uno que él mismo hubiera construido. Esto no era, reconoció en privado, solo sobre ética. Era sobre matemáticas. La sociedad Skull and Bones. El Council on Foreign Relations. Las habitaciones donde se tomaban las decisiones reales, no las decisiones visibles públicamente, sino las que las precedían. Martin había pasado la mayor parte de su vida anterior seguro de que esas habitaciones existían y de que las personas en ellas operaban con un conjunto de reglas diferente al de todos los demás. Desde su renacimiento, había revisado esa teoría. Las habitaciones existían. Las reglas eran, en su mayoría, reconocibles. Lo que distinguía a las personas que llegaban a esas habitaciones no era que hubieran hecho trampa. Era que habían construido algo que nadie podía quitarles. Harvey Specter tenía un índice de victorias del 100%. Jessica Pearson había fundado la firma que llevaba su nombre. Martin tenía una lista de clientes que haría sentir incómodos a la mayoría de los veteranos de 10 años, ensamblada en 4 meses. Lo que no iba a hacer era involucrarse en la lucha de poder interna entre Harvey, Jessica, Louis y la situación de Hartman que sabía por el programa que se avecinaba. El socio senior pródigo cuya esposa enferma lo había mantenido fuera del juego y cuyo regreso desestabilizaría todo. No iba a tomar partido. No porque no tuviera preferencias, las tenía, sino porque tomar partido en la política institucional requería hacer cosas que se acumulaban, y lo que se acumulaba tenía una forma de definirte. Mike Ross había hecho un examen por su mejor amigo en la universidad. Una sola decisión, probablemente ni siquiera difícil en el momento. Y esa decisión había cerrado todas las puertas convencionales a la carrera que realmente quería, permanentemente. Las elecciones tenían peso. El peso era real incluso cuando no podía sentirlo en el momento. Martin se volvió hacia su escritorio. Pensó, sin razón particular, en una mañana de hace unos 7 años. El verano antes de irse a Columbia, 16 años, de pie en la cocina de los Cooper en East Texas mientras Mary preparaba el desayuno y el día se sentía como si hubiera sido diseñado específicamente para ser sin complicaciones. La hermana gemela de Sheldon, Missy, había tocado a su puerta la noche anterior, lo que había sido su propia situación, que Martin había navegado con una combinación de afecto genuino y resolución genuina, y se había sentido bien con cómo lo había manejado. Bien de la forma específica en que te sientes bien cuando has hecho algo según tus propios valores en lugar de según la oportunidad disponible. Había llamado a Sheldon a Alemania para contárselo, en parte porque Sheldon era su amigo más antiguo y en parte, si era honesto, porque había querido que alguien reconociera la decisión. Sheldon había estado callado un momento. Luego había dicho, con la precisión característica de alguien que había pensado en algo desde un ángulo que nadie más había considerado. Por lo que vale, siempre he creído que tenías un umbral más alto para el autogobierno que la mayoría de las personas en tu demográfico. Además, dada la trayectoria académica actual de Missy, el cálculo genético de tu descendencia teórica habría sido subóptimo. Así que tu decisión probablemente fue correcta en múltiples dimensiones. De nada. Martin había estado de pie en su habitación de la infancia sosteniendo el teléfono sin saber si reír o sentirse ligeramente ofendido. Había reído. Luego había bajado y ayudado a Mary con el desayuno. Se volvió hacia la carpeta de la adquisición en su escritorio. 40 y tantos millones en activos. Estructura sencilla. Un reparto 70-30 con la mejor abogada de Nueva York. Tomó su bolígrafo y se puso a trabajar. Capítulo 25. La mentira elaborada de Sheldon de Big Bang Theory 10º Suites. Life as a Lawyer. Martin estacionó en el lugar de la calle debajo del edificio a las 6:47 y estaba saliendo del 911 cuando vio a Penny bajando por la acera a trote. Estaba en ropa de baile.
leggings, una sudadera desgastada de Lanyu con el cuello cortado, el cabello en un moño que se había escapado casi por completo, y se movía con la energía particular de alguien que había estado trabajando duro durante un par de horas y había dejado de preocuparse por su aspecto hacía unos 90 minutos. Hola, Martín cerró el coche con llave. Por favor dime que vienes de algún sitio, no que vas hacia algún sitio. Ensayo de baile. Penny se apoyó las manos en las rodillas y recuperó el aliento. 3 horas. Mis pantorrillas están en plena rebelión. Martín se puso a su paso hacia la entrada del edificio. Las escaleras van a ser un problema. Las escaleras siempre son un problema. Ella se enderezó y sacudió los brazos. Elijo verlas como fisioterapia. Recogieron el correo de los buzones del vestíbulo. El de Penny contenía lo que parecía un estado de cuenta de la tarjeta de crédito, una citación para jurado y un folleto de una tintorería en la que nunca había estado. El de Martín contenía un catálogo de un relojero al que había mencionado una vez de pasada a alguna lista de correo y del que aparentemente